Sí, ingeniero. bueno, eh, el tema que toca ahora es entrepisos. ¿Y por qué entrepisos mixtos? Porque los entrepisos metálicos, en muy pocos, solo en los casos industriales, son puros de acero. Normalmente se trabaja con dos o tres materiales. Así que llamamos entrepiso mixto cuando es más de un material el que participa en la ejecución del entrepiso. El tema que acaban de presentar ustedes es muy importante al momento de la vinculación de estos materiales, ¿eh? Así que ha sido muy oportuno. Definimos como entrepiso mixto a la superficie horizontal que separa dos niveles y se caracteriza por tener un espesor pequeño comparado con las otras dos dimensiones y recibir cargas normales a él. Muy parecida a la definición que veíamos en hormigón con respecto a losas o a placas cuando estudiaban estabilidad 4. Conceptualmente es lo mismo, nada más que acá lo vamos a ver en dos materiales. Los entrepisos que vamos a comenzar estudiando o viendo van a ser los de hormigón y acero y los de madera y acero. En los dos casos aparece el acero, que es el material que nos toca a nosotros por ser la asignatura de estructuras metálicas. Y vamos a definir de entrada al al elemento estructural que recibe las cargas como solado. Solado es el elemento estructural que recibe las cargas. Normalmente en estos dos el solado va a ser ya sea de madera o de hormigón y el elemento que lo recibe al solado va a ser la estructura metálica. Acá están viendo dos propuestas, dos planteos de esquemas estructurales que van a estar en función de cuál es el material del solado y de las luces que puede salvar. En el de la izquierda se ve un planteo que tiene solo vigas en una dirección y en la otra, en los espacios vacíos se va a cubrir con el solado, que por las luces que se están presentando 2,50 m hasta 5 o 6 metros, se puede trabajar con un solado de hormigón. Mientras que si el solado es de madera, no podemos tener luces grandes, tenemos que tener luces más chicas, como máximo de 1 metro y mejor si es de menos de 1 metro, porque si no vamos a tener espesores muy grandes de madera. Acá vemos cómo se salvaría entonces. El de la izquierda indica las luces, las losas que podrían ser en una o en dos direcciones según la configuración que tenga. El BP serían vigas principales y las losas, que en este caso serían de una dirección. Y para el rayado indica el entablonado de madera, que como decía no puede tener luces muy grandes, por eso se disponen vigas secundarias con poca separación, las cuales se apoyarían en vigas principales que van en la otra dirección. Entonces tenemos por acá hormigón y acero, y acá tenemos solado de madera y vigas principales metálicas, y las vigas secundarias que la vamos a ver en dos situaciones: vigas metálicas, vigas secundarias metálicas y vigas secundarias también de madera. Con respecto al solado de madera, se lo ejecuta con tablas que se comercializan en espesores del orden de 1 a 2 pulgadas, anchos que pueden variar de 4 a 8 pulgadas, longitudes que aproximadamente llegan a los 5 o 5,50 metros, dependiendo de lo que se consiga comercialmente, ¿no? Estos son valores estándar, y la que se utiliza en nuestro medio es el pino Brasil. El tipo de junta que se utiliza es la machimbrada, que es la que se ve en la primera, en la de arriba, y la junta madera, que es la que se presenta en la segunda, para hacer un cierre entre un elemento y otro. En el caso de que la viga secundaria sea metálica, o sea, la que recibe directamente el solado de madera, lo que se puede hacer es sobre el perfil doble T colocar un tirantillo que se fija por medio de bulones. Acá tenemos con rosca madera de 40 a 76 de longitud y diámetro, y llevarlo para montarlo a ese elemento en la obra, y posteriormente en obra colocar el solado de madera que se va a poder clavar directamente sobre ese tirantillo. Si no estaría el tirantillo, la fijación de los entablonados de madera, que como les decía tiene un ancho aproximadamente de 4 a 8 pulgadas, implicaría un gran número de perforaciones en la cabeza del perfil. En cambio, de esta manera podemos hacer un menor número de perforaciones en la cabeza del perfil, y el tirantillo sería muy práctico para usarlo en obra. Sin embargo, esto implica un aumento de altura
en lo que es la viga secundaria del tirantillo, que podemos eliminar si es que utilizamos un elemento de madera, un tirante de madera al costado, que lo fijamos por medio de bulones, y entonces podremos luego el soldado de madera clavarlo en ese tirante lateral. ¿Ah? Se hace un poquito más complicado y hay que asegurarlo para que no se desplace, pero sería una opción para salvar una buena altura. Otro elemento es el que está acá, es un herraje en forma de S que se clava desde abajo en la madera y que simplemente hace presión contra la cabeza del perfil, evitando que el entablonado de madera se levante y se desplace lateralmente. La separación, como les decía, entre vigas metálicas, en este caso las vigas secundarias, va a variar entre 0,6 y 1,50, pero lo recomendable es que no superemos el metro, porque a medida que vayamos aumentando las luces, el espesor del entablonado es el que va a ir cambiando, aumentando demasiado. Lo ideal, lo más recomendable es trabajar con separaciones de 0,6, 0,75 metros. Es la más usada en nuestro medio. La madera, si no es de buena calidad, no está lo suficientemente seca, va a tender a deformarse. Entonces, acortando las luces vamos a tener menos problemas en el solado de madera. Esas vigas que reciben el solado de madera van a ir apoyadas en vigas principales y pueden darse cualquiera de estos dos esquemas, que se encuentren encima de la viga principal o que para ganar altura la pongamos perdida en la altura de la viga principal, como se muestra acá. La diferencia va a ser que en el primer caso la viga sea continua, se pueda salvar grandes distancias con una viga que se comercializa en longitud de 12 metros. En cambio acá vamos a tener que hacer todo un trabajo de corte del perfil de la cabeza y hacerle este dibujo para poder ejecutar el encuentro. El encuentro de la viga secundaria con la viga principal lo hemos estudiado, lo hemos visto o desarrollado en el trabajo práctico de soldadura. No sé si recuerdan que se encontraba una viga secundaria doble T con un perfil doble T, utilizamos un perfil angu para pisar, hacer de apoyo, y luego se vinculaba por medio de unos bulones para permitir el giro. La forma de trabajo, la primera, la de arriba, sería como una viga continua, mientras que la segunda sería como vigas de un tramo, ¿ah? Que podrían ser simplemente apoyadas si es que así recurrimos a ese esquema que hemos usado en el trabajo práctico de soldadura. Según el esquema que utilicemos nosotros, es que vamos a entonces analizar las cargas y dimensionar, teniendo en cuenta entonces el esquema que estamos proponiendo, porque los modelos tienen que ser lo más parecido posible al proceso constructivo y a lo que vamos a ejecutar en la realidad, porque si no, el modelo no va a mentir en los valores que está obteniendo. Si nosotros planteamos o vamos a ejecutar este tipo de solución, sería falso suponer que la viga secundaria es continua, ¿eh? Y calcularla con momentos negativos y positivos. En realidad tendría momentos cero en los apoyos y momentos de tramo mucho más grandes que la que presenta de arriba. Por eso es que hay que definir bien cuál es el esquema adoptado. En cuanto al caso de que usemos vigas secundarias de madera, entonces pueden darse estas dos posibilidades básicas, hay más, pero básicamente estas dos situaciones, donde en la primera, la viga de madera queda un poco rehundida en la altura de la viga principal, de modo de ganar altura y no tener una altura tan grande. En la segunda, las vigas de madera se encuentran a la misma altura de la cabeza del perfil, por lo tanto vamos a tener una mayor altura, pero vamos a hacer un menor recorte en la madera, ¿eh? Acá tenemos una sección más chica para absorber el corte que la que tenemos acá. En ambos casos se pueden vincular y dar continuidad por medio de planchuelas de acero abulonadas a las vigas secundarias de madera. Acá lo vemos en corte, como se verían uno y otro caso. Una tercera posibilidad es que las vigas principales estén arriba, como en el caso B, pero no en forma continua, sino que estén
traslapada una de la otra y se pueda utilizar una plancherita en U que se clava en la parte superior para darle la vinculación, ¿no? En este caso vamos a tener una mayor capacidad de absorción de esfuerzo de corte que en el caso B, ya que la sección no ha sido reducida como en este caso. Entonces vamos a ir optando según la situación por una solución. Lo que no es muy agradable es que si quedan a la vista las vigas secundarias, acá no tienen continuidad, en cambio acá sí, ¿eh? Se van a ver como desplazadas una de la otra si es que se la está viendo desde abajo. Otra solución para los entrepisos mixtos es esta de acero y hormigón. Pasamos ya al acero y hormigón. Esta se usaba bastante a comienzos del siglo XX, inclusive en nuestra provincia, ¿eh? Van a encontrar algunos edificios viejos donde el elemento estructural era una viga metálica de sección doble T, se armaba una bóveda con ladrillos apoyados en una cimbra de madera y se rellenaba arriba con hormigón bruto. El hormigón, la carga, el solado sería el piso, recibía la carga, la transmitía como un efecto de bóveda, o sea, a ver, acá voy a dibujar, a ver si tengo flechas, sí, hay flechas. La carga que está actuando acá arriba se transmite luego en forma inclinada a las vigas. ¿No? La de allá viene acá, la de forma inclinada por la forma de la bóveda. Cuando mayor sea la bóveda, mejor va a ser la distribución esta. Ahora, estas fuerzas tienen dos componentes, una horizontal y otra vertical. Entonces, la componente esta, horizontal, estaría acá, la componente vertical estaría acá. Las componentes horizontales se van, como se oponen, se anulan una a la otra, mientras que la componente vertical, esta y esta, se van a sumar y son la carga que va a actuar en definitiva sobre el perfil. Esto es una solución muy buena, es la que van a encontrar en edificios que están alrededor de la Plaza Independencia, muy usada en Europa, y por eso los primeros constructores cuando llegaron de Europa también la utilizaron acá. Edificios como el Hotel Plaza Hotel, creo que es Plaza Hotel, el Jockey Club, y hay un bar también, Bernasconi, que en el caso del bar Bernasconi se le quemó el cielo raso hace ya 15 años aproximadamente. Decidieron no rehacerlo al cielo raso, así que si ustedes van a tomar un café ahí van a poder mirar arriba y ver que ha quedado a la vista esta solución. Van a ver, lo que van a ver desde abajo es el pie del perfil pintado con convertidor de óxido y las bóvedas de ladrillo, no hechas en tantos ladrillos, sino más chicas, entonces utilizando menos ladrillos. Y las mismas se encuentran, como les digo, también en los otros edificios que están en los alrededores de la Plaza Independencia, que son prácticamente de la misma edad. La forma constructiva era más bien experimental y existían tablas donde decían qué luz se podía salvar según la carga que iba a actuar. Entonces, qué separación se iba a dar a los perfiles y qué luces se podía salvar. También se pueden encontrar resueltos con ladrillos refractarios que tienen una forma que envuelve al perfil, dado que, como hemos visto ya en alguna fotografía en un tema anterior, no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver en el comportamiento ante el fuego del acero es complicado, entra en fluencia y se deforma con gran facilidad. Entonces, el ladrillo refractario que lo protege va a ser una protección ignífuga para que en caso de incendio no nos dé tiempo a desocupar el edificio. Esta otra solución es, el ladrillo está puesto acostado acá, mientras acá está puesto parado, y se la utilizaba cuando los perfiles eran muy altos para no comenzar desde abajo, dado que al comenzar desde abajo íbamos a tener una carga
mayor sobre la bóveda de ladrillos. Una solución moderna que utiliza el mismo concepto son las viguetas, que quizás las conocen, las viguetas pretensadas. Estas viguetas pretensadas con bovedillas, el nombre bovedilla justamente viene al tema de la bóveda que tratan de imitar acá. Esta longitud de la separación en el caso de las viguetas es de 50 centímetros. Esta bóveda que se genera acá la generamos con bovedillas que pueden ser de hormigón alivianado, de telgopor o de la bovedilla cerámica, como la que se ven acá en estos últimos esquemas. Este es el esquema típico del telgopor. La bovedilla no tiene más fin que hacer de un encofrado rápido, porque no tiene función estructural. Las fuerzas de tracción, en el caso de las viguetas pretensadas, son absorbidas por las viguetas. Las viguetas han sido pretensadas, entonces al encontrarse traccionadas, se descomprimen y quedan idealmente en una tensión cero. Mientras que la capa de hormigón de arriba es la que absorbería la capa de compresión, entonces podrían trabajar en conjunto para absorber las solicitaciones en las losas alivianadas. Entonces acá se puede ver que esta es una aplicación mucho más económica que utilizar la bovedilla con perfiles de acero, donde los ladrillos había que hacer toda una cimbra, así que en este caso no queda la bóveda a la vista, pero tampoco tienen que estar la cimbra, es más rápido y más económico el sistema, pero conceptualmente es lo mismo. La otra solución es hacer una losa de hormigón apoyada simplemente en los perfiles doble T. Y están los dos casos, en que estén apoyados en la parte superior o que estén rehundidas la losa de hormigón en el espesor del perfil, entonces tenga un pequeño pie de apoyo sobre el ala y la altura coincida con la altura, con la cabeza del perfil. De modo entonces que logre una menor altura total. Acá la altura constructiva va a ser la altura del perfil más el espesor de la losa, mientras que en este caso va a ser exclusivamente la altura del perfil. La diferencia va a estar en que en el caso de arriba, la losa puede ser una losa continua, mientras que en el caso de abajo, las losas van a ser losas de un solo tramo. Consecuentemente, vamos a tener momentos máximos de tramo más grandes que en el caso anterior y por lo tanto una mayor demanda de armadura para el tramo. En cambio, acá vamos a necesitar menos armadura en tramo y vamos a necesitar disponer sobre los perfiles doble T, perfiles laminados, una armadura correspondiente para absorber los momentos negativos que se generan sobre la losa. Pero estos dos esquemas funcionan en forma independiente, la losa y el perfil, por lo tanto, a los efectos del cálculo se calcula la losa, se dimensiona la losa, con sus cargas, se transmite esa carga al apoyo, que es el perfil, y luego se dimensiona el perfil. No tiene nada nuevo porque en cuanto a la dimensión de la losa, lo hemos visto en hormigón armado 1, mientras que en dimensionar el perfil es lo que han visto recientemente en esta asignatura. Cabe destacar que en cuanto a la longitud no arriostrada, ¿alguno me puede ayudar a decir cuánto es la longitud no arriostrada? ¿Sería 0? Cero. Exactamente. Ahí anotaron a un costado, en este caso la longitud no arriostrada es 0, ya que el perfil se encuentra anclado más que nada en el segundo caso por la losa, por lo tanto no puede tener desplazamientos laterales, ¿eh? Entonces estaríamos en un caso ideal del uso del perfil. ¿Dónde está la novedad? La novedad estaría en el hecho de que podamos vincular el perfil con la losa y hacer que trabajen en forma conjunta. Entonces, si se vinculan, la losa trabajaría junto con el perfil para absorber los esfuerzos de flexión y quedaría comprimida, pareciéndose, la losa acá colaboraría con el perfil, pareciéndose a lo que hemos visto en viga placa en hormigón armado. ¿Cómo se logra esto? Por medio de unos elementos metálicos que se sueldan en la cabeza del perfil
y se denominan conectores de corte. Estos elementos, los más comunes en las normas norteamericanas, es el uso de bulones soldados en la cabeza del perfil. Eso hace que el hormigón no se pueda desplazar en la cabeza del perfil, ni tampoco levantarse, porque la cabeza del bulón lo está atrapando e impide levantamientos. Y en otras normas, como la alemana, utilizan otros elementos que pueden ser pedazos de perfil ángulo soldados en la cabeza del perfil, más un hierro redondo haciendo esta suerte de estribo. Y como estribo, como tal, impide el arrancamiento, el desplazamiento vertical, y el ángulo impide el desplazamiento horizontal del hormigón sobre el perfil. De esta moda obtenemos entonces, además de un entrepiso mixto, una sección mixta. Esto es muy importante diferenciar el concepto de entrepiso mixto y sección mixta, porque a la hora de los exámenes le pedimos un tema y a veces los confunden porque no ha quedado claro. Decimos entonces de nuevo, llamamos entrepiso mixto al entrepiso que es de dos materiales, y llamamos sección mixta a la sección que absorbe esfuerzos con dos materiales. En este caso, hormigón y acero, donde el acero va a ser un perfil laminado, no una barra de hilo redondo como la que usábamos en hormigón armado 1. Ya no en entrepiso mixto, sino para hacer un entrepiso del mismo material, también se pueden utilizar suelos o solados de hierro. Las dos posibilidades son una en chapa y otra en mallas de planchuela. En este caso nos encontramos con un entrepiso totalmente metálico. Son entramados de perfiles laminados donde se fijan directamente chapas estriadas en función de solado. Estos entrepisos son comunes en edificios industriales, en pasaderas de servicio, plataformas de máquinas, trampillas de suelo, tapas de acceso, etc. Se trabaja con chapas de espesor de 4 a 7 milímetros, con luces menores de a 1,5 metros entre vigas, y además se usan ángulos o flejes para darle alguna rigidez en la parte inferior. A los efectos de dimensionar estos últimos se pueden considerar una colaboración de la chapa de solado en un ancho de 30 a 40 veces delta, donde delta es el espesor de la misma. Se vinculan con puntos de soldadura que se ejecutan cada una a distancia aproximada de 20 centímetros. Si estas chapas son tan delgadas, ¿cómo trabajan? Como una placa. ¿Era como membrana, ingeniero? Perfecto. Trabajan como membrana. O sea, la solicitación que tienen que absorber son esfuerzos de tracción. Son esfuerzos de tracción, están fijadas en los perfiles perimetrales, ya sea, como leía recién, por medio de bulones o puntos de soldadura. Y tienden a tener deformaciones con el uso, a panciarse, porque carecen de rigidez a la flexión. Así que bueno, ese sería el concepto. Muy usada, como decía, en pasarelas, en puentes peatonales. En Buenos Aires hay muchos puentes peatonales sobre las líneas del ferrocarril, ya que el ferrocarril recorre la ciudad. Entonces, para pasar de una acera a la otra dentro de la estación, hay muchos puentes peatonales y la gran mayoría tienen esta solución en el solado. Tienen una estructura metálica y el solado es una chapa fijada por medio de bulones o de puntos de soldadura. Esa chapa puede ser o bien estriada o acanalada con agujeros, formando distintos dibujos. Ustedes quizá la van a ver en nuestro medio en portones de automóviles. También se utilizan estas chapas, pero el uso a que estamos refiriendo nosotros ahora acá es como solado. Como ventajas podemos enumerar las siguientes: gran duración, adaptabilidad a las condiciones difíciles, ligereza y fácil montaje, aptitud para posibles cambios de uso, o sea, se las puede sacar, desmontar y utilizar en otro lado. Como desventaja están las siguientes: es muy sonoro, hace gran ruido al pisarla, propagan el calor, muy resbaladizos cuando se moja y poca resistencia al fuego. Bueno, como son resbaladizas, es que en la industria es fundamental que tengan agujeros para que los líquidos
que son propios de las industrias de aceites y fluidos que pueda haber, puedan atravesarla y no quedar estancados en las mismas. O bien, o además, mejor dicho, además de los huecos, que el estampado tenga alguna rugosidad. Me imagino que han usado, han transitado alguna de estos solados. La otra solución es con planchuelas. Planchuelas puestas vertical y trabadas en las dos direcciones. Hay una variante que es planchuelas en una sola dirección y un hierro redondo en la otra dirección. Entonces, según sea un caso o el otro, es que va a trabajar en una o en dos direcciones y ahora sí va a absorber esfuerzos de flexión. Fíjense, en este dibujo, acá se ven pasarelas industriales, son planchuelas en una dirección y hay un riel redondo que los vincula. ¿Ah? En cambio, en estas de la derecha son dos planchuelas soldadas, autosoldadas en las dos direcciones y por lo tanto trabaja como una placa en las dos direcciones. Para calcularla se puede utilizar las tablas de placas, conocer los momentos a que están solicitadas y luego, teniendo en cuenta el espesor de las chapas, la altura y la separación, podemos calcular la rigidez para saber entonces cuáles son los valores que necesitamos. La dimensión de estos elementos rondan aproximadamente 1 por 2 metros máximo. Y la nomenclatura es, como se puede ver acá, de 26,2 a 42. Esto nos está hablando. El 2 indica el espesor de las planchuelas que están utilizando y 26 o 40 la altura de las mismas. ¿Eh? La altura de la planchuela o pletina. Pletina se llaman cuando son estas, más que planchuelas, son estos elementos chicos de gran dimensión. Bueno, acá está la foto que hacía referencia. Y fíjense lo que nos encontramos. Esto que está acá horizontal, ha habido un incendio, lo que ha quedado horizontal es una viga de madera que está de sección reducida, se ha quemado, y lo que está doblado en forma de U son perfiles doble T que por la temperatura han entrado, se han flexado, han perdido rigidez, y entonces los dos perfiles doble T han quedado doblados colgando de la viga de madera. Esto es un ejemplo donde el elemento de material más resistente, que es el perfil doble T, la viga de acero, se comporta ante la acción del fuego de una manera desventajosa y es la viga de madera la que tiene mayor resistencia. Suelo preguntarles acá, si ustedes estuviesen en un piso elevado y tienen dos escaleras para bajar del piso, una de madera y otra de acero, y hay un incendio, ¿cuál de las dos eligen? Madera. La de acero porque no sé. Bueno, hay opiniones divididas, algunos de madera y otros de acero. Si el edificio, la temperatura de incendio no es elevada, todavía está en un comienzo, pueden elegir cualquiera de las dos. Pero si las temperaturas ya han superado los 200 grados, 300 grados, que no es difícil lograr esas temperaturas en un incendio, entonces solo les recomiendo la de madera. La madera tiene muy baja transmitancia térmica, entonces difícilmente se van a quemar la planta de los pies al pisar la viga de madera. En cambio, si pisan la de acero, que tiene una alta transmitancia térmica, lo primero que le puede pasar es que se quemen la planta de los pies. Luego, si es que ya ha estado expuesta unos minutos, es muy probable que la de acero se caiga, se doble, más que romperse, es doblarse, se flexa como se puede ver. Mientras que la de madera va a demorar bastante tiempo en sucumbir. ¿Ah? ¿Por qué? Porque al exponerse al fuego, y esto se lo comentaba ya el ingeniero Rodríguez, se quema la capa periférica de nuestra viga, de nuestro elemento de madera, ya sea viga o columna. Se quema la parte periférica y a medida que se va agotando el oxígeno, entonces la parte interna, el núcleo de la viga de madera, queda totalmente intacto y la resistencia, la pérdida de resistencia fue
mínima. Les leo esto con respecto a eso. Como todo el mundo sabe, la madera es combustible. Su constitución orgánica formada de lignina y celulosa es rica en carbono y es por lo tanto imposible hacerla incombustible sin destruirla. A pesar de eso, es paradójicamente el elemento más seguro al fuego, comparando su comportamiento con diseños similares realizados en otros materiales. Si bien el umbral de inflamabilidad es muy difícil de determinar con precisión, se puede considerar con cierto grado de aproximación que los elementos estructurales de madera empiezan a arder a una temperatura de 275 grados centígrados, carbonizándose superficialmente. Como la conductividad térmica de la madera es muy baja, la propagación del calor en el interior es muy reducida. La combustión continúa solamente si existe aire en cantidad suficiente para elevar la temperatura superficial de las otras partes de la madera hasta el nivel de la inflamabilidad. De otra manera, la combustión de los elementos estructurales de madera se autoextingue, se va apagando. O sea, si ustedes tienen un hogar, ponen un leño de madera y de alguna manera lo cierran para que no le entre aire, se va a quemar solo la periferia y se va a apagar el fuego porque no va a poder seguir haciendo combustión. Si está abierto y si le echan oxígeno, por supuesto la combustión va a continuar. Eso explica la dificultad de mantener ardiendo una pieza aislada de madera de gran sección. En ausencia de una fuente externa, el calor de la pieza se pierde por radiación y convección del aire. La temperatura superficial cae por debajo de 275 grados centígrados y el fuego cesa. En el caso de un aporte de oxígeno a la estructura para el mantenimiento de muy altas temperaturas, la combustión progresa con una velocidad de penetración de 0,6 a 0,5